Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Pedro Lucero, es médico cirujano, médico psiquiatra, se encuentra cursando el magíster en neurociencias, es jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Clínico San Borja Arriarán. También es docente y coordinador del programa de especialización en psiquiatría de adultos de la Universidad de Santiago de Chile y es miembro del grupo de trabajo de psiquiatría hospitalaria de SONEPSI. Dicho esto, le damos el paso a Pedro para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Mari. Quería verificar si es que me puedes escuchar bien. Sí, le escucho perfecto. Excelente. Perfecto. Vamos a compartir entonces la presentación. Mientras les doy también la bienvenida y el agradecimiento por interesarse en este tema tan importante, ¿cierto? Más allá de la formación de uno como profesional, también la ayuda y servicio que uno puede prestar desde el manejo de esta disciplina y de las herramientas que vamos a revisar en esta presentación. Entonces, eh, el tema de hoy es claves para el manejo de crisis en salud mental, desde la contención inicial hasta la hospitalización. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar todo el camino que lleva el paciente desde que presenta algún episodio que requiere de nuestra atención hasta, si es que llegase a ser necesario, tener que hospitalizarlo. Vamos a ir revisando cuáles son los puntos de este proceso y qué rol cumplimos nosotros como profesionales dentro de este camino. Me imagino que dentro de este seminario tenemos participantes de diversas áreas. Por ahí vi algunos de psicología, terapia ocupacional, algunos colegas médicos también, así que vamos a tratar de que las temáticas abordadas sean con enfoque multidisciplinario para poder valorar cuál es el aporte que puede hacer cada uno desde su rama. Primero, dejar claro nuestro camino, qué es lo que vamos a hacer en esta hora. Primero vamos a definir qué es una crisis en salud mental, tener claro ese concepto, identificar los tipos más frecuentes de crisis, compartir las reglas prácticas desde nuestra experiencia clínica, revisar principios de la contención inicial. Yo les voy a compartir un poco de cuál ha sido mi experiencia trabajando en servicio público, en servicio privado y en atención de urgencia. Vamos a reflexionar sobre el rol que tenemos como profesionales ante las crisis y finalmente introducir de manera breve el tema de la hospitalización, ya que qué papel juega este concepto dentro de las crisis, ¿ya? Vamos a tratar de abordar todo esto dentro de la siguiente hora, ¿ya? Entonces partamos conociendo cuál es la realidad de hoy. Creo que estoy tapando, ahí sí. La realidad de hoy. Las consultas por crisis de salud mental han aumentado de forma sostenida en los últimos años, tanto en el sistema público como privado. Incluso más allá del sistema de salud, nosotros vemos que las personas entran en crisis en diversos ámbitos, en la vía pública, en nuestras propias familias, ¿cierto? Es algo que se escapa también, no es solamente algo que podemos ver dentro del box. Los servicios de urgencia sabemos que se encuentran sobrecargados, esto tanto en el ámbito público como privado, y muchas veces reciben casos que podrían resolverse en el nivel ambulatorio si existiera alguna intervención inicial adecuada. Ya podríamos evitar atochar tanto los servicios de urgencia y poder brindar una atención mucho mejor que la que se brinda en dichos dispositivos. Este escenario obliga a nosotros como profesionales a responder con intervenciones rápidas, efectivas y éticas, independientemente del lugar donde trabajemos. Como hemos señalado, las crisis se dan en todas partes, en cualquier lugar donde nosotros nos desempeñemos puede ocurrir una crisis y debemos saber cómo poder enfrentarla. Un dato importante, de cada cuatro personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de toda su vida, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto es algo que nos puede tocar en diversos ámbitos, en diversas etapas de nuestra carrera profesional y de nuestras vidas. Por lo tanto, es muy difícil que algún profesional de nuestras áreas no se vea enfrentado a alguna crisis en algún momento.
Partamos por un principio clave. No toda crisis requiere de una hospitalización inmediata. Ya crisis no es igual a vamos a mandar a hospitalizar a esta persona. Muchas personas pueden manejarse con una buena evaluación y una buena contención inicial. Vamos a revisar las claves para ello. Sin embargo, toda crisis debe ser contenida. Ya esto es uno de los conceptos importantes de esta presentación. Ante toda crisis siempre hay que hacer algo, ¿ya? La inacción o hacer una derivación sin intervenir puede agravar el sufrimiento del paciente. Y el rol del profesional no es solo detectar la crisis, sino también actuar en el momento utilizando herramientas adecuadas para ello. Entonces, la premisa acá es, como ven en la imagen, actuar rápido. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ahora. Como les señalaba, no toda crisis necesita hospitalización, pero sí toda crisis necesita contención. La hospitalización es la excepción y la contención es la regla. Por eso nuestro curso está organizado como manejo de crisis desde la intervención inicial hasta la hospitalización, entendiendo esta solamente como uno de los caminos que puede llevar esta narrativa de la crisis, ¿ya? Lo importante es lo que podemos hacer en los primeros minutos. Entonces vamos a definir qué entendemos por crisis en salud mental. Una crisis en salud mental es un estado temporal de desorganización psicológica y conductual en que la persona se ve sobrepasada y ve sobrepasados sus recursos habituales de afrontamiento, ¿ya? Nosotros como sujetos tenemos ciertas herramientas, ciertas habilidades que tenemos para enfrentar el día a día, los desafíos que se nos van presentando, tanto a nivel profesional, a nivel emocional y a nivel personal. Entonces nosotros siempre hacemos uso de nuestras herramientas, pero puede que haya momentos en que la demanda hacia nosotros sobrepase nuestra capacidad de respuesta. En esos momentos nosotros podemos ver que se desestructuran nuestra estructura psicológica, nuestra conducta habitual se ve sobrepasada y eso es lo que entendemos por una crisis en salud mental, cuando mis habilidades para responder se ven puestas en juego. Y estas crisis se caracterizan por la aparición súbita de síntomas intensos, síntomas como ansiedad, agitación, desesperanza o impulsividad. Y estos síntomas generan un malestar significativo y riesgo de daño. ¿Qué quiere decir eso? Aparecen síntomas, aparecen de manera rápida y aparecen de manera intensa. Entonces, habitualmente yo estoy acostumbrado a enfrentar los problemas de a uno y a enfrentar problemas que no sean tan intensos. Pero ante una crisis, todo aparece a la vez. Y por ende, lo común es que la persona no tenga claro por dónde comenzar. Y ahí es donde nosotros vamos a prestar ayuda, a tratar de que la persona priorice qué hacer, qué atender primero. La persona muchas veces siente que pierde el control en una crisis. Entonces nosotros le vamos a brindar herramientas rápidas para que pueda sentir que tiene el control por lo menos de alguna parte de lo que está ocurriendo. A eso le vamos a llamar sensación de agencia, de poder ejercer cierto control de lo que está ocurriendo. Y eso genera también alivio de la tensión. Y la última parte es muy relevante porque esto genera riesgo de daño. Ya en una persona en crisis podría terminar en autolesiones, podría terminar en conducta también heteroagresiva, también puede generar riesgo de daño para terceros, riesgo de daño para sí mismo, riesgo de daño, digamos, al entorno, tanto físico como emocional. Entonces, nosotros cuando estamos de frente a una crisis, vemos lo que está en este minuto, pero no sabemos hacia dónde va a ir. Por lo tanto, es importante nunca subestimar lo que tenemos frente a nuestros ojos y actuar poniéndonos en los distintos escenarios. Profundizando en el concepto de crisis, podemos ver que esta puede estar desencadenada por distintos estresores. Entendemos estresor como factores externos que nos ponen a prueba, ¿cierto? Las tareas del día a día. En este caso, diferenciamos estresores externos, tales como alguna pérdida de algún familiar,
algún conflicto con algún compañero de trabajo, algún conflicto con algún amigo, familiar, que nos genere cierta carga emocional. El consumo de sustancias también es un estresor que nos va a poner a prueba y va a poner a prueba nuestro sistema nervioso, ya que va a tratar de, con sus defensas, tratar de mantenerse íntegro, tratar de mantenerse funcionando, pero eso tiene una capacidad máxima, ¿cierto? Llega un momento en que ya se ve sobrepasado todo este sistema. Y también tenemos estresores internos que pueden desencadenar una crisis, como algún trastorno psiquiátrico previo, alguna persona que tenga antecedentes de depresión o que tenga un trastorno bipolar, algún trastorno de personalidad también bastante frecuente, una esquizofrenia puede ser también. eh, Cuando estas enfermedades se descompensan, puede generar una crisis. También tenemos las enfermedades físicas, ya alguna enfermedad, sobre todo las que suelen cursar con dolor o algún tipo de incapacidad, enfermedades como el cáncer, enfermedades invalidantes también, algunas se ve secuelado, por ejemplo. Estoy dando ejemplos de lo que más vemos en nuestra práctica, digamos, por estadística. No toda crisis corresponde a un diagnóstico formal, pero toda crisis requiere una intervención clínica. ¿Qué queremos decir con esto? Yo veo una persona en crisis y yo veo una foto del momento. Entonces, yo no sé si esta persona tiene algún diagnóstico, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de personalidad. No sé lo que tengo en el minuto. Ya para saber ese diagnóstico yo necesito más antecedentes, necesito poder entrevistar a la persona, ¿cierto? Poder revisar su ficha clínica, entrevistar a la familia, y eso no lo vamos a poder hacer en el contexto de una crisis, ¿ya? Y por lo mismo, lo importante aquí es que ante la crisis yo tengo que intervenir. No importa el diagnóstico que sea, toda crisis debe ser intervenida en el momento porque, como dijimos anteriormente, puede generar un riesgo, ¿ya? Y también reforzar la idea de que no toda crisis corresponde a un diagnóstico formal. Alguna persona que no tenga un diagnóstico también puede generar una crisis, ¿ya? Cualquiera de nosotros, en algún contexto en que se vea muy sobrepasado, también puede entrar en crisis. Eso también puede generar un riesgo y también requiere también de cierta contención. Entonces, la crisis no es solo un síntoma, es un punto de inflexión que exige acción inmediata, ¿ya? No es algo que yo solamente voy a observar y voy a tomar nota, y voy a registrar, sino que yo tengo que moverme en el minuto. Quiero detenerme en esta imagen, que es un bloque de mármol, ¿ya? Con esto quiero hacer eh, una alegoría adaptada de Kaplan, que me la mencionaba mucho un docente que yo tuve en el programa de especialización. Y él siempre me decía que el mármol se rompe por la veta. Entonces, si ustedes se fijan, el mármol siempre tiene ciertas líneas, ¿cierto? Que son las vetas. Y cuando el mármol llega un momento en que se rompe, siempre lo hace a través de estas líneas que estaban previamente trazadas en el mármol, ¿sí? Entonces, la crisis revela la vulnerabilidad previa. Cada uno se rompe por su veta. Nosotros como bloques de mármol, si lo entendemos así por esta metáfora, eh, cada uno de nosotros tiene sus grietas, ¿cierto? Hay personas que son más ansiosas, hay personas que son más depresivas, otras que son más irritables. Entonces, cuando estas personas entren en crisis, lo más probable es que se descompensen por esas áreas. Es decir, una persona muy ansiosa, lo más probable es que ante una crisis se ponga más ansiosa. O una persona que basalmente es irritable, ante una crisis lo más probable es que esta irritabilidad se exacerbe, ¿ya? Cada quien tiene sus formas de responder. ¿Ya? Incluso hay autores que hablan de respuestas estereotipadas que tenemos, ¿cierto? Los seres, que tendemos a responder de ciertas formas que están predeterminadas, ¿ya? Entonces, ahí la importancia también de conocer cuáles son las vetas, digamos, de nuestros pacientes, nuestros usuarios y también de nosotros mismos para saber por dónde eventualmente se romperían en caso de una crisis. Entonces, así como el mármol se fractura en su punto más débil, las personas en crisis también tienden a romperse en el área donde ya existía mayor vulnerabilidad.
Es importante diferenciar que no toda crisis es psiquiátrica. Ya tenemos crisis que para efectos prácticos las vamos a diferenciar en crisis psicológicas y crisis psiquiátricas. Ya esto es una división meramente operativa que nos va a ayudar a saber rápidamente cómo actuar. Una crisis psicológica la vamos a definir como aquella respuesta intensa a un evento vital, a un duelo, a una ruptura de pareja, a algún conflicto laboral, ciertas situaciones a las que todos nos podemos ver enfrentados en algún momento. Generalmente estas crisis son transitorias y son proporcionales al estresor. Ya es entendible, cierto y comprensible que una persona que está atravesando un duelo, cierto, se sienta más triste o esté más irritable o más aislada socialmente, pero hay cierta proporcionalidad, hay cierta normalidad en el consenso, digamos, de lo que socialmente esperamos de ciertas situaciones. Yo espero que el amigo que terminó con la pareja hace poco probablemente no va a querer hablar conmigo hoy, pero sí, ya después de algunos días ya deberíamos estar retomando el contacto, eso quiero decir, ¿ya? Entonces, las crisis psicológicas generalmente son transitorias y proporcionales a los estresores que las desencadenan. Y la característica principal es que pueden resolverse con contención, con apoyo psicosocial y con estrategias de afrontamiento. Ya vamos a hacer uso de los recursos propios que la persona ya tiene para que pueda resolver la crisis. Yo le ayudo a resolver su crisis mediante sus herramientas. Ese sería el concepto de la crisis psicológica. Por otro lado, las crisis ya psiquiátricas son manifestaciones agudas de trastornos mentales, es decir, de trastornos que son diagnósticos, que son una patología, podríamos decir, entre comillas, como por ejemplo la psicosis, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad, ¿cierto? Entonces son manifestaciones de una patología, ya no quiero decir enfermedad para ser preciso, pero sí son manifestaciones de un trastorno, ¿ya? La crisis psicológica son manifestaciones de malestares vitales. Las crisis psiquiátricas son manifestaciones de que hay un trastorno de base. Y estas crisis, por supuesto, generan un riesgo mayor. Ya generan mayor riesgo de suicidio, de agresividad, de deterioro grave, el juicio de realidad, por ejemplo, en una crisis psicótica, ¿ya? No significa que las crisis psicológicas no tengan riesgo. Pero por supuesto que estadísticamente hablando, las crisis psiquiátricas son las que se van a asociar a mayor riesgo y a las que tendríamos que poner atención especial. Las crisis psiquiátricas requieren una evaluación clínica inmediata y en muchos casos también intervención farmacológica o una derivación hospitalaria. Vamos a ir a lo largo del seminario desglosando estas situaciones. Ya no significa que todas las crisis psiquiátricas van a requerir fármacos o hospitalización. ¿Ya? Ojo que la diferencia no siempre es clara. Por eso el rol del clínico es evaluar, es contener y es intervenir, no es solo derivar, ¿ya? O sea, yo cuando tengo algo enfrente tengo que hacer algo con él, no solamente decir esto va a derivación porque escapa de mi competencia, ¿ya? Uno siempre puede hacer algo y espero que ese mensaje les quede claro y lo puedan aplicar a sus prácticas después de este seminario. Vamos a revisar con qué crisis nos enfrentamos más frecuentemente en nuestras prácticas. Tenemos las crisis suicidas, ya este es el ejemplo más claro de que tenemos que hacer algo sí o sí cuando tenemos esta crisis frente a nosotros. Y se define como cuando aparece ideación suicida, ya tener ideas de querer terminar con mi vida. Puede ser una ideación activa, yo querer hacer algo, ingerir medicamentos, buscar un arma de fuego. También puede ser una ideación, como dicen algunos autores, una ideación más pasiva, una ideación secundaria. Ya, es decir, ojalá que algo me pase, o tener deseos de que un camión me atropelle o que justo, no sé, a un tren pase por encima. Ya, esa es una ideación más secundaria, pero no deja de ser importante, ¿ya? También puede haber planificación. Planificación quiere decir que la persona ya tiene cierta elaboración de un plan para poder concretar, ¿cierto?, este fin autolítico, o derechamente podemos encontrarnos con un intento que ya ocurrió.
enfrentarnos a una persona que ingirió medicamentos, que tomó cloro, por ejemplo, o que se precipitó de altura y nosotros tengamos que intervenir después de que el intento ya ocurrió. Ya todos estos son las distintas manifestaciones del síndrome suicidal o de la conducta suicidal, un término más preciso, ¿cierto? Abarca este amplio espectro de síntomas, de situaciones, y en cada una actuamos de manera distinta. Y aquí estamos dando más bien una pincelada. Después ya en el curso vamos a poder profundizar en cuáles son las intervenciones específicas para cada escenario. Lo importante es que esto requiere una evaluación inmediata del riesgo y de las medidas de seguridad. La palabra clave aquí es seguridad, garantizar que la persona esté segura. En cuanto a las crisis psicóticas, se caracterizan por la aparición de delirios, de alucinaciones o de conducta desorganizada. ¿Qué es esto? Los delirios son, cierto, las ideas, eh, conjuntos de ideas delirantes, ¿cierto? Estas ideas con una certeza profunda que no se explican ni se relacionan con la cultura del paciente, ¿cierto? El entorno tampoco las comparte. eh, y aparecen, ¿cierto?, en este síndrome. Se suelen asociar con alucinaciones, ¿cierto? La clásica percepción sin objeto, ya ver cosas que no están, escuchar voces, o conducta desorganizada, ya cuando mi conducta deja de estar en sintonía con lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ya una conducta errática. Como pueden imaginarse, todos estos síntomas pueden implicar un riesgo importante de autoheteroagresión, perdón, y habitualmente exigen una intervención. En este caso, ya sí va a requerir una intervención farmacológica rápida. No quiere decir que antes de la intervención farmacológica no vayamos a hacer algo, ¿ya? Pero suelen requerir un manejo ya más médico. En cuanto a las crisis ansiosas, perdón, en cuanto a las crisis ansiosas, crisis de pánico, ¿cierto? Son bastante frecuentes, se refieren a síntomas físicos intensos, como palpitaciones, sensación de muerte, sensación de falta de aire, de ahogo. eh, Aunque no representan un riesgo vital en sí, generan una alta demanda en urgencias. Yo creo que muchos de ustedes ya se han visto enfrentados a personas con crisis de pánico, ya sea en sus consultas, ya sea en la vida pública, en cualquier contexto. Es importante saber qué hacer ante una crisis de pánico, ¿ya? Tenemos también las crisis conductuales, episodios de agitación, de agresividad o de pérdida del control de la conducta, muchas veces en contextos de trastornos de personalidad, de impulsividad, también en personas con algún daño orgánico, alguna demencia, suelen presentar crisis donde se desorganiza la conducta. Y por último también tenemos las crisis por consumo de sustancias, que son muy frecuentes. Personas que están intoxicadas por alguna sustancia en el contexto de algún consumo, en el contexto de alguna sobredosis, puede ser incluso consumo recreativo de sustancias, también eso se ve bastante frecuente en la práctica y genera síntomas que hace que las personas consulten con nosotros. También tenemos los síntomas de abstinencia, cuando las personas llevan harto tiempo consumiendo una sustancia, de un día para otro dejan de consumirla, van a ver que su cuerpo, al haber estado adaptado a estar tanto tiempo bajo la sustancia, genera síntomas por la abstinencia. Es importante saber reconocer esos escenarios. También tenemos las reacciones agudas a la droga misma, alucinaciones, ¿cierto? Crisis de pánico, también muy frecuentes en contexto de consumo de drogas. Las drogas también pueden simular o agravar cuadros psiquiátricos previos. Ya eso es uno de de los desafíos más grandes que tenemos en psiquiatría, que son los pacientes que tienen alguna esquizofrenia, trastorno bipolar y que consumen sustancias que complejizan mucho tanto la sintomatología como el manejo de los pacientes. Cada tipo de crisis requiere estrategias específicas, pero todas comparten la necesidad de una contención inicial adecuada. Esa es una competencia deseable, yo diría que exigible incluso para todos nosotros. ¿Qué suele detonar una crisis? Tenemos una combinación de factores. Ya hoy sabemos que las crisis son multifactoriales. Esto quiere decir que hay distintos factores que están en juego. Los estresores vitales, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la persona, con su vida social, su vida familiar, su vida laboral, su vida estudiantil? Enfermedades físicas, como les decía, enfermedades que tengan que ver con dolor, con incapacidad, consumo de sustancias también muy frecuentemente asociado como gran detonante de crisis, algún trastorno mental previo,
y por supuesto factores sociales y económicos. Cualquiera de estos factores o varios de ellos en distintas proporciones pueden estar relacionados con la detonación de una crisis en salud mental. Y ahora quiero darme un espacio para contarles un poco sobre mi experiencia y este aprendizaje que yo generé, el que le llamé las tres reglas de la urgencia, ¿ya? Al momento de crear esta presentación, recordé mucho cuando yo fui residente de psiquiatría en el Hospital Barros Luco Trudó, en la comuna de San Miguel. Eh, Después de mi residencia, yo trabajé un par de años en la urgencia. Este es un servicio de urgencia general en un hospital general, es decir, una urgencia donde acude gente con infarto, con dolor, con vómitos, de todo, ¿cierto? Una urgencia de adultos donde tiene incorporado un psiquiatra, ya que hacíamos cuarto turno. Eso quiere decir que podíamos estar o bien todo el día o toda la noche atendiendo los pacientes que llegaran, ya las distintas situaciones que se fueran presentando a lo largo del turno. Entonces, de esta experiencia, yo les quiero presentar tres conocimientos que creo que son la clave, no solamente para sobrevivir en urgencias, sino para poder tener un control absoluto de nuestra práctica profesional y poder responder rápidamente y ser así profesionales que resuelvan y que den respuestas satisfactorias, eficientes y que sean un aporte, lo más importante, para los pacientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera regla que nos dejó este aprendizaje, la cual es resolver lo que trajo el paciente. ¿Ya? La persona que consulta en crisis necesita que su motivo inmediato sea atendido en ese momento. Persona consultó por crisis de pánico, debo resolver la crisis de pánico. Persona consultó por ideación suicida, debo resolver la ideación suicida, abordar. ¿Ya? Esto entrega calma inicial, valida la experiencia del paciente, ya alguien se está haciendo cargo de lo que me ocurre y genera confianza en el equipo tratante. No me están omitiendo, no me están pateando, no me están postergando, lo que sea que me está ocurriendo y que me genera gran disconfort. Hay alguien frente a mí que parece tener el control de la situación y creo que podría ayudarme. ¿Ya? No atenderlo inmediato aumenta la desesperación y el riesgo de que el paciente no adhiera al tratamiento posterior. Ya una mala experiencia en una primera atención podría generar eh, que tenga una mala perspectiva, una mala expectativa de lo que venga después. Ya yo siempre le digo a mis residentes, no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Y la primera impresión que le vamos a dar a la persona del sistema de salud donde estemos trabajando, el sistema público, alguna clínica privada, la primera impresión que le vamos a dar es la que tenemos, la que tiene de nosotros, quienes somos los que vamos a enfrentarlo en primera instancia y que vamos a tratar de ayudar a resolver la crisis por la cual está consultando. ¿Ya? Antes de planificar, entonces, alivie el sufrimiento inmediato. Vamos a eh, ayudarle a esta persona que está consultando con nosotros. Segundo, no basta con apagar el incendio una vez. Eh, si bien resolvimos el motivo de consulta, después tenemos que evitar que este vuelva a ocurrir prontamente. Ah, tenemos un problema, tenemos que desactivar las líneas. Si me dan un momento, disculpen, deshabilitar las anotaciones. Ahí está, voy a compartir de nuevo. Ahí sí, listo. Bien, crisis resuelta. Entonces, lo primero es resolver la crisis, ¿cierto? Sacar las líneas que me acaban de hacer. Y lo segundo es prevenir recaídas, evitar que vuelvan a ocurrir. Así que ya desactivé la opción de que puedan escribir o rayar. Una buena intervención en crisis busca prevenir recaída inmediata. Ya es probable que si la persona consultó conmigo por una crisis de pánico, esta pueda volver a ocurrir rápidamente. Así que tengo que hacer algo para que en el corto plazo no vuelva a suceder.
Para ello se entregan recursos simples, ¿ya? Por ejemplo, eh, enseño a la persona a respirar, a hacer técnicas de grounding, hago psicoeducación, señales de alerta. La persona que consulta por una crisis en salud mental generalmente no sabe lo que le está pasando. Sabemos que no tenemos mucha educación emocional en la sociedad, entonces cuando alguien se ve con ciertos síntomas, no le es fácil siempre reconocerlo, tiene incertidumbre de lo que le está pasando y muchas veces orientarlo, explicarle qué le está pasando y por qué le está ocurriendo, ya le entrega a la persona primero cierta contención a la crisis aguda que está presentando y le entrega también ciertas herramientas para que pueda enfrentarse a una segunda crisis o evitar que una segunda crisis suceda. Por ejemplo, tras una crisis de pánico, se enseña un plan de manejo en casa y se coordina un seguimiento cercano. Ya con haber hecho ese simple gesto, podemos ayudar a que la crisis no ocurra o se pueda resolver de mejor manera en un futuro próximo. El objetivo de este segundo paso es dar seguridad y continuidad, evitando nuevas consultas de urgencia. Y tercero, derivar no es trasladar un problema, es garantizar la continuidad de cuidado. Es posible que en algunas de las situaciones que nos veamos enfrentados, en el lugar en el que estoy, no tengamos todas las herramientas para resolver la crisis. Entonces yo tengo que darle cierta certidumbre a la persona de que vamos a hacer algo y que no la estoy chuteando, ya en términos coloquiales, ya que no estoy deshaciéndome del problema, sino que estoy asegurando un cuidado. Entonces, tras la contención es clave asegurar un plan de continuidad. No basta con resolver lo inmediato. Y esto implica orientar sobre dónde y con quién seguir atendiéndose, si corresponde atención con psiquiatra, con médico general, con psicólogo, ¿ya? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Ya me ayudaron con la crisis que estaba presentando en este momento, se me pasó la ansiedad, me siento un poco mejor, ahora qué sigue. Tengo que orientar con quién tiene que continuar atención. Tengo que enseñar qué hacer si la crisis se repite, tener un plan de acción y contactos. En caso de que usted se vuelva a sentir así, vuelva para acá, llame a tal número o preséntese en tal lugar. Eso también genera tranquilidad a la persona, tiene un plan de acción, no tiene que ponerse a pensar en el momento de la crisis. Hay que tener claro que cuando alguien está en crisis, como dijimos, su pensamiento está desorganizado, entonces no va, no se le va a ocurrir ya qué hacer. Entonces tiene que tener algo previamente establecido, instrucciones lo más claras que pueda seguir en caso de crisis. Recursos de apoyo. Hay que activar recursos familiares, líneas de ayuda, redes comunitarias, tener una suerte de sostén para la persona donde se pueda afirmar en caso de que pueda tener una crisis nueva. Entonces, el tercer paso es hacer una buena derivación. Y por eso es que este curso también está estructurado de tal manera que vamos a revisar en un módulo extenso cuáles son todas las posibilidades de derivación, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, en resumen, la triada práctica de la intervención en crisis primero es resolver lo inmediato, resolver el motivo de consulta, aliviar el motivo que llevó a la persona a consultar en el momento. Después, prevenir, ¿cierto?, la repetición de esto, dejar recursos simples y un plan cercano en seguimiento y derivar con un buen plan, orientar la continuidad de cuidados y redes de apoyo. Entonces, para recordar este mensaje, toda crisis debe resolverse, anticiparse y proyectarse. Ahora que ya conocimos cuáles son las reglas de este juego, vamos a la acción. ¿Qué hacemos? Las tres reglas que les presenté nos orientan sobre qué hacer en una urgencia. El siguiente paso es profundizar en cómo ayudar a contener a una persona en crisis. Y tener claro que la contención no siempre requiere hospitalización ni fármacos, pero sí exige que actuemos de manera inmediata. Quiero que les quede claro este mensaje. Ante una crisis, hagan algo. Ya sean esa persona que está ahí puesta en verdecito, ¿cierto? Que toma la iniciativa y resuelve. Seguridad, calma y vínculo son la base de toda contención efectiva. ¿Ya? La seguridad quiere decir que vamos a proteger al paciente, al equipo tratante y al entorno. Ya hay que evaluar los riesgos inmediatos, riesgo de suicidio, heterogeneidad, fuga, tener un plan prioritario. Ya yo no me voy a ir a exponer a que una persona que está, veo que está agitada me golpee. Voy a hablarle desde cierta distancia que me permita hacer una intervención sin exponerme.
Mantener la calma, regular el ambiente. Yo soy el profesional que tiene el control ante la situación, ¿ya? Tengo que hablar con un tono de voz bajo, pero seguro, mantener un contacto visual adecuado. No basta con poner atención, tengo que dar cuenta, hacer que la persona note que le estoy poniendo atención, ¿ya? Y evitar confrontar. Vamos a ver un ejemplo práctico de eso. Transmitir contención emocional incluso antes de intervenir verbalmente. Cómo yo me acerco a la persona. Si yo me acerco y me veo temeroso, como que me estoy escondiendo, va a generar cierta reacción. Tengo que verme como una persona segura en que la persona pueda confiar, ¿ya? Y también muy importante el vínculo, establecer una relación mínima de confianza en medio de la crisis. La persona tiene que confiar en mí, ¿ya? Y validar la experiencia del paciente con frases como entiendo que lo que sientes es muy intenso para ti, ¿ya? Eh, Vamos a ver cómo podemos ayudarte, ¿ya? Eh, Esto todo tiene que hacerse de forma activa, ¿ya? No basta con que yo esté seguro, sino que tengo que verme seguro, tengo que verme calmado, tengo que explicitar el vínculo. ¿Cómo hablar para calmar la crisis? Primero, hablar con calma y con claridad, usar frases cortas. Ya una persona en crisis no va a escuchar un tremendísimo texto, tengo que ser preciso, ya muy asertivo, con un tono de voz bajo y evitar tecnicismo. Ya el lenguaje fácilmente accesible. Recordemos que la persona está alterada en sus funciones mentales. Validar las emociones. Ya entiendo que esto es muy difícil para ti o me imagino que estás pasando por un momento terriblemente complejo. Por favor, toma asiento. Me gustaría escuchar lo que estás diciendo. Ya entiendo que estés alterado. Yo en tu situación, la verdad es que estaría igual. Por favor, acompáñame, ya o déjame acompañarte. Validar. Muchas veces nosotros no vamos a validar la conducta de ciertas personas, ya si alguien está en una sala rompiendo las mesas, yo no puedo validar lo que está haciendo, pero sí lo que siente, ¿ya? Entiendo que estés enojado, me imagino que debe estar muy molesto. Esa validación inicial me va a ayudar a acercarme a la persona. Ofrecer opciones limitadas, ya aumenta la sensación de control. Ya, como yo les decía, la persona está en descontrol total. Entonces yo puedo ofrecerle cosas que sí puede controlar y eso le va a mejorar su sensación de agencia. Ya, perfecto. Entiendo que está muy mal. Yo estoy aquí para atenderla. Déjeme ayudarle. ¿Prefiere que la atienda aquí o prefiere que vayamos a esta oficina? Con el simple hecho de darle esa elección a la persona, ya estamos ayudando a que tome control. ¿Ya? ¿Quiere sentarse en la camilla o prefiere sentarse en la silla? ¿Ya? ¿Quiere que ingrese alguien más? ¿Prefiere hablar sola? Todas esas preguntas pueden ayudar a que la persona tome más agencia, más control. La escucha activa también es muy importante. Reflejar lo que dice el paciente, mostrar que fue comprendido. No dejar que el paciente hable y yo quedarme callado todo el rato. Tengo que hacer intervenciones, ¿ya? Déjeme ver si entendí. O, un momento, me confundí con esto. ¿Me puede aclarar esto, por favor? Eh, para que sea un diálogo activo y evitar la confrontación, ya nunca discutir sobre los delirios ni contradecir frontalmente, ya hay que mantener el foco en la seguridad. Ya si una persona me está contando una historia muy delirante que la está persiguiendo la PDI porque sus vecinos venden drogas y su mamá está involucrada en una red de narcotráfico, etcétera. Ok, de acuerdo, entiendo. Déjame ver cómo podemos ayudarte. Ya, chuta, qué compleja esta situación. Por favor, toma asiento. Ya, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Ya te sientes bien? ¿Prefieres estar acá? Sí, aquí no hay nadie más que las personas que tú me señalas acá adentro no pueden entrar. ¿Ya? No le voy a decir jamás a una persona, no, eso es falso, no, eso es imposible, más se va a molestar la persona y eso genera un riesgo para la persona y también para uno como tratante, ¿ya? Ya vendrán más momentos de intervención donde vamos a tratar de intervenir los delirios, pero en una primera instancia, usted jamás diga la palabra no, ¿ya? La palabra no está prohibido en el lenguaje de una crisis. Uno siempre tiene que decir sí, pero. ¿Ya? Y eso es algo que uno va entrenando también con la práctica. Ya una persona dice, eh, acá fuera del hospital o acá fuera de la clínica hay personas que me están persiguiendo con cámaras que me están subiendo a TikTok porque creen que soy el príncipe de los narcos, ¿ya? Yo le digo, sí, pero acá adentro yo no creo eso, ¿ya? Sí, pero acá en mi oficina no puede entrar nadie. Entonces, el sí, pero es algo que es interesante practicar y es muy útil. Entonces,
los invito a que vayan practicando, digamos, en el día a día cómo poder hacer intervenciones sin usar la palabra no. Ya la palabra no está prohibida. Y la otra palabra prohibida es cálmate. Ya nadie en la historia de la humanidad se ha calmado con la palabra calma. Entonces la palabra no y la palabra cálmate están prohibidos en esta intervención en crisis. ¿Ya? El cuerpo también interviene. La calma transmite calma. Entonces yo tengo que estar calmado y yo tengo que verme calmado. Entonces, vamos a mantener una postura abierta y no amenazante. Respetar la distancia física segura sin invadir el espacio personal. Estar lo suficientemente cerca para que me escuche, pero no lo suficientemente cerca para que me agreda, ¿ya? Mantener la regla muy antigua, ¿cierto?, de los colegas de el brazo de distancia, ¿sí? Usar una expresión facial calmada, ya el contacto visual empático y como les había dicho, sin confrontar. Valido absolutamente cualquier emoción, sentimiento que la persona me exprese. Lo que no debemos hacer en una crisis, ¿ya? Ignorar al paciente. No puedo estar todo el rato tomando nota o escribiendo en el computador o poniendo atención a mi teléfono. Ya, yo tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y poner todos mis sentidos en la persona que tengo enfrente. ¿Ya? Incluso ese mismo gesto ya ayuda a bajar la persona a su nivel de tensión. Evitar hablar en exceso o de forma demasiado técnica. Ya tengo que hablar en términos sencillos y hablar poco. Estoy aquí para escuchar, no para hablar. Nunca confrontar directamente delirios o creencias rígidas, ya si la persona cree que toda su familia está en su contra, ya, ok, pero aquí no está su familia, estoy yo. Nunca invadir el espacio personal, la persona podría sentirse invadida y jamás, jamás de los jamases perder el control emocional. Si yo tengo el control de la situación, la persona también puede controlar o poder mantener también el control de su situación interna, ¿ya? La persona no es que tiene, perdón, la pregunta no es qué tiene el paciente, sino qué podemos hacer por él ahora. Lo que yo les mencionaba con respecto al diagnóstico, ¿ya? Eh, en este momento yo no sé qué diagnóstico tiene la persona, pero yo veo que está en crisis. No me voy a poner a calentar la cabeza en saber que si es un trastorno bipolar, si es una crisis psicótica, no. Ahora, después uno con la práctica hace las dos cosas al mismo tiempo, pero la prioridad en este minuto es qué podemos hacer por él. Y aquí les puse un pequeño ejemplo, ya para que reflexionemos un momento. El ejemplo dice así. Una mujer de 28 años llega a urgencia traída por su pareja, con llanto intenso, gritos y movimientos bruscos. Grita, no puedo más, no quiero seguir viviendo así. El equipo de salud la observa alterada. Algunos sugieren derivarla de inmediato a psiquiatría. Llamen al psiquiatra, ¿cierto? Eso es lo que suele pasar. Y otros intentan tranquilizarla en el box. Entonces, aquí les tengo tres preguntas propuestas para que las piensen. La primera es qué medidas tomarían primero para asegurar el entorno. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en unos tiempos atrás? Primero es la seguridad, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes para asegurar el entorno en esta situación? ¿Qué frase breve y empática iniciarían para establecer contacto, ya? ¿Y qué errores deben evitar para este tipo de crisis? Entonces, aquí yo tenía planificado prepararme un café, pero vamos a tomar simplemente un vaso de agua. Lo que sí me gustaría que de todas formas hagan el ejercicio, ya si pueden tomar nota de las preguntas, porque así, si se fijan ustedes mismos, van a tener un plan de acción ante las crisis que se van a enfrentar. Entonces, como le sirve a la misma persona, tener un plan establecido me va a ayudar a tener mejores herramientas para actuar de manera ya más calibrada, ¿cierto? Después uno está como automatizado y empieza a hacer esto sin estarlo pensando. Les sugiero algunas medidas para asegurar el entorno. Primero, sacar a toda la gente que sobra, quedarme solamente con 5 o 6 personas que pudieran estar atentas, pero no encima en caso de que necesite más ayuda. La idea no es que la persona se sienta acosada tampoco. Sacar las sillas que sobren, mesas, elementos sobre el escritorio, tratar de tener todo despejado para poder conversar. ¿Ya? Frases breves y empáticas para iniciar el contacto podrían ser, por ejemplo, buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy el psiquiatra de turno. Cuénteme en qué le puedo ayudar.
O veo que usted necesita atención inmediata, por favor pase, ¿sí? Hola, veo que está acá, buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy el psiquiatra, me toca atenderle el día de hoy, por favor pase, ¿ya? Siempre presentarse, ser cordiales, ¿ya? Aunque la persona esté insultando, esté gritando, ustedes siempre cordiales, ¿ya? Eso va a establecer también cierto encuadre a la persona. ¿M? ¿Qué errores debo evitar en este tipo de crisis? Primero, enojarme yo, ¿cierto? No me voy a enojar con la persona. La persona en la que está molesta, no conmigo, está molesta con algo más. Entonces, nunca hay que tomar personal estas situaciones. Evitar, ¿cierto? Ser demasiado punitivo, decirle, mira, ¿sabes qué? Te voy a atender, pero primero te comportas. O te voy a hacer pasar al box, pero cálmate. ¿Ya? Eso no va, por ningún motivo, no debe ocurrir jamás. ¿Ya? Bien, la intervención en crisis no comienza con el diagnóstico, comienza con la contención. Primero actúo y después voy a pensar qué es lo que tiene la persona. Como les decía, uno después lo va haciendo como al mismo tiempo, pero al principio en el entrenamiento, primero concéntrense en la crisis y después en diagnosticar. El peor error es no intervenir, no hacer nada, ¿ya? Muchas veces frente a una persona en crisis, la reacción inmediata de algunos profesionales es derivar, sin evaluar ni intervenir. Eso es lo que yo quiero transmitir con este seminario y después con el curso, ¿ya? Si ustedes están en alguna consulta privada o en algún CESFAM, donde sea que se desempeñen y ven a alguna persona en crisis, suicidal, psicótica, ansiosa, lo que no puede ocurrir es que ustedes digan, ya, perfecto, te derivo a urgencia, sin haber hecho algo primero. La derivación está bien, pero como parte de un continuo, y ese continuo siempre comienza con la contención. ¿Por qué? Porque si yo simplemente derivo, genero una sensación de abandono y puede aumentar el riesgo de que la crisis se intensifique. O sea, yo creo que lo hice espectacular porque la derivé a donde correspondía, pero la persona se agravó, ¿ya? Una intervención breve, incluso sencilla, lo que les decía, presentarse, escuchar, ya validar, puede marcar la diferencia. No siempre podemos resolverlo todo, pero siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo, alguna orientación. Déjeme ver cómo puedo ayudarla, ¿ya? Mire, donde tiene que ir usted a este lado, la acompañamos, ¿ya? Si quiere espera acá mientras viene alguien a buscarla. Ese soporte que uno puede entregar es muy importante. Derivar sin intervenir es igual a abandonar al paciente en su momento más vulnerable. Ya a mí me pasaba mucho que cuando yo trabajaba en el servicio de urgencia en el Barros Luco me derivaban todo el día de todas partes, ¿ya? Y me daba mucha rabia cuando me derivaban desde la consulta privada. Ya hay gente que, no sé, estaba en atención, daba cuenta de alguna ideación suicida, alguna planificación y en el minuto váyase a la urgencia. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y el médico, el psicólogo, el profesional con el que usted estaba, qué le dijo? No, nada, me dijo que me viniera para acá. Pero hablaron algo, no, nada, llegó y me dijo que me viniera. Entonces, no, eso no corresponde, ¿ya? Eh, Ese paciente está vulnerable, en el camino a la urgencia le puede haber pasado algo, ¿ya? Entonces, aquí les tengo el mismo ejemplo, ¿ya? Y quiero que quede muy grabado porque lo vi muchas veces y es una mala práctica y por favor erradiquémosla. Un paciente menciona ideas de muerte en una consulta privada. El profesional, sin explorar más ni contener, responde: esto es grave, debe irse de inmediata urgencia. Y el paciente se siente incomprendido, abandonado y se siente peloteado, ¿ya? De un lugar a otro. La consecuencia es que la crisis se intensifica, se pierde la oportunidad de intervención temprana, porque la crisis es una oportunidad de intervención y el vínculo terapéutico se daña. Acudí a un lugar y no me ayudaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de buena manera para establecer un buen vínculo y una buena contención en crisis? ¿Ya? Una intervención breve puede transformar la derivación en un acto de cuidado y no de abandono. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver la derivación como parte de un plan. ¿Ya? El mismo ejemplo, un paciente expresa ideas de muerte en una consulta. El profesional dedica unos minutos a explorar la ideación suicida, validar las emociones de forma activa y aplicar técnicas breves de contención. Hacemos una técnica de respiración, un grounding, una identificación de recursos de apoyo inmediato. Luego explica la necesidad de un nivel de atención mayor. Lo que usted me está contando me impresiona que es más grave. Lo voy a tener que derivar a un servicio de urgencia, pero con un plan claro de continuidad, ¿ya? Y así el paciente se siente escuchado, se siente validado y acompañado, incluso en la derivación, ¿ya? Incluso es importante decir como, si usted va a ir a urgencia,
Notifíquenos cómo le fue para saber nosotros también, posterior a que esta crisis se resuelva, puede volver con nosotros ya, darle a entender que es importante. Ujú. Y llegando a la parte de la hospitalización, es importante introducir esta idea de manera cuidadosa. Ya en el curso vamos a revisar más en profundidad todo lo que es el estigma, ¿cierto? La historia de la hospitalización, ¿cierto? Estas ideas negativas que se acarrean con respecto a la misma. Generan cierto prejuicio en la población general. Nadie quiere ser hospitalizado, ¿cierto? Pero a veces es necesario. Entonces, cuando esa es la acción final a la que queremos llegar, tenemos que introducirla de manera muy cuidadosa. Evitar frases alarmistas como, no, está, hay que internarlo ahora, ya tenemos que correr porque esta persona tiene que estar hospitalizada. No, ya. Explicar la hospitalización como un espacio seguro y temporal para estabilizar la crisis. Ya en este momento vas a requerir una hospitalización ya más bien breve para poder estudiarte bien y posteriormente continuar un tratamiento aquí, ojalá con nosotros, ya. Queremos poder ayudarte, pero en este minuto necesitas algo más intensivo. Incluir a la familia o a las redes en la conversación desde el inicio, ¿ya? Validar los miedos y aclarar las inquietudes, ¿sí? En el curso vamos a ver ciertas herramientas que podemos hacer o usar para poder responder las inquietudes respecto a una hospitalización. Y recalcar que la hospitalización es parte de un plan de cuidado, no es un castigo, no es un encierro y tampoco es el fin en sí, ya es parte de un plan más grande. Entonces, para recordar el mensaje, hospitalizar es cuidar, no abandonar. Ahora bien, no todos los ingresos son iguales. Ya tenemos pacientes que van a ingresar de manera urgente, ¿cierto? En un servicio de urgencia, ya sea público o privado, e ingresa de manera rápida, ¿cierto? A veces es inevitable, pero la idea es que ojalá las hospitalizaciones puedan ser programadas y preparadas, ¿ya? Motivar a la persona a que acceda voluntariamente a la hospitalización, ¿cierto? Y que aclare sus dudas antes de que tenga un plan al cual pueda echar mano al momento de la hospitalización, ¿ya? La diferencia está en el nivel de participación del paciente y del entorno. Entonces, si podemos preparar la hospitalización, reducimos el trauma y aumentamos la adherencia, ya disminuimos la incertidumbre al respecto. Yo le puedo contar de qué se trata. En la comuna en la que estamos tenemos tales alternativas, si estamos en un ámbito privado, mire, estas clínicas son buenas, ya ahí en el curso le vamos a mencionar cuáles son las alternativas que pueden ofrecer. Opciones disponibles públicas y privadas, ya según donde nos estemos desempeñando. Tenemos la hospitalización en unidades cerradas, como en la que yo me desempeño actualmente, unidades de corta estadía o, según la nueva definición, unidades de hospitalización y cuidado intensivo en psiquiatría, ya. Tenemos opciones públicas, tenemos opciones también en lo privado. Tenemos la alternativa muy interesante que es el hospital de día, ¿cierto? Son hospitalizaciones, como la palabra lo dice, de día, de lunes a viernes, hospitalización parcial. La persona vuelve a su casa en la noche, vuelve a su casa el fin de semana, pero claro, ahí requiero de ciertas redes que puedan dar el cuidado en los horarios en que no me encuentro en el hospital de día. También hay opciones tanto públicas como privadas. Y también tenemos programas más intensivos, ya que son controles ambulatorios, pero no una vez al mes ni cada 2 meses, sino que ya una vez a la semana, 2 veces por semana, distintos programas enfocados a distintas patologías, ya trastorno de conducta alimentaria, trastornos por uso de sustancias. Ya vamos a revisar eso también. Entonces, el manejo intensivo de una crisis puede darse en dispositivos cerrados o abiertos, ¿ya? Públicos o privados. Lo importante es elegir el recurso adecuado para cada paciente. Y bien, ya estamos llegando al término de esta sesión. Vamos a resumir qué es lo que vimos en esta hora. Eh, Mencionamos, ¿cierto?, que una crisis en salud mental no siempre implica una hospitalización, pero siempre requiere contención. Siempre hay que hacer algo. La experiencia clínica muestra que toda intervención debe, que estos son los tres mensajes que yo les quería entregar, resolverlo inmediato, prevenir la repetición a corto plazo y derivar con un plan de cuidados, ¿ya? La contención inicial se basa en seguridad, en calma y en vínculo. Teniendo esos tres elementos, yo puedo hacer una buena contención. Intervenir, aunque sea con herramientas breves, es mejor que derivar sin hacer nada. Y da fuerza para recordar, no toda crisis requiere hospitalización, pero sí toda crisis requiere contención. Ante una crisis hay que hacer algo, lo que sea, hay que hacer algo. Derivar sin intervenir es abandonar. Derivar con plan es cuidar. Y hospitalizar es parte de un proceso y no es el fin del camino. Si recuerdan estos mensajes, estaré inmensamente feliz.
Y bueno, para los que quieran profundizar más en este y otros contenidos, ya aquí dimos una breve pincelada. Vamos a estar realizando este curso, ¿cierto? Que está pronto a comenzar, que es de especialización en manejo de episodios agudos de salud mental, ya desde la intervención en crisis, que es lo que vimos un poco hoy día, hasta ya la hospitalización en la red y generar planes de cuidado. Ya en este curso vamos a estar acompañados, ¿cierto?, del equipo que trabaja conmigo en el Hospital Clínico San Borja Herrerán, un hospital de la Comuna de Santiago, ¿cierto? En la región metropolitana, un hospital público, pero también vamos a estar entregando herramientas para quienes se desempeñan en el ámbito privado. O incluso hay muchos pacientes que se manejan mixtos, ¿cierto? Que se atienden de alguna forma en sistema público, tienen algunas prestaciones en el privado. Ahí vamos a poder conocer a través de este equipo, ¿cierto? Real de un hospital, cómo podemos entregarles herramientas para resolver los episodios agudos y las crisis en salud mental. Entonces, muchas gracias por su atención y por su participación en esta clase, en este seminario, perdón. Quedo atento a las preguntas que pueda resolver. Ya, ojalá hayan quedado entusiasmados y haberles abierto, ¿cierto?, el apetito, la curiosidad de tener mayores conocimientos y mayores herramientas para poder enfrentarse y poder hacer una buena clínica, ya una buena psiquiatría, una buena psicología, una buena terapia. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, así que como les mencioné antes, le vamos a dar la oportunidad a tres personitas que levanten la mano. Ya van dos, falta una, así que empezamos con Vanessa. Vanessa, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Hola, buenas noches. O sea, más que una pregunta es agradecer esta instancia que nos dan para poder acercarnos a estos como conocimientos. Por mi parte, yo soy terapeuta ocupacional, entonces igual es un proceso distinto que nosotros vivimos con pacientes de este tipo. Entonces, nada, pues agradecer y muy interesada en el curso. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa, por tu comentario. Ahora vamos con Quintana. Te doy el pase. Hola, buenas. Bueno, Francisco Quintana por acá, trabajador social de último año en este caso. También agradecer la instancia en este caso al doctor por compartir su experiencia y su conocimiento al respecto de esto, de esta área que se habla poco en algunos sistemas. Y mi pregunta que me surgió es, ¿dentro de qué arista de edad son como más comunes o más frecuentes las crisis más drásticas que usted ha visto en este caso? Y lo más complicado que le ha tocado trabajar, me llamó un poco más la atención el área y me gustaría más indagar en el proceso. Bien. Muchas gracias por tu pregunta. Es interesante lo que tú planteas, sobre todo viniendo, ¿cierto?, del ámbito del trabajo social, muy importante. Nosotros en nuestro equipo trabajamos muy a la par con lo que es trabajo social. Conocer las herramientas sociales es parte también de la contención, del manejo de una crisis, ya saber esa información, poder entregarla de manera efectiva también. Así que agradezco mucho que estés interesado en este tema. Con respecto al tipo de crisis, digamos, más complejas, por decirlo de alguna forma, se presentan en dos edades, diría yo, ¿ya? En las edades más juveniles, porque son personas que tienen crisis más externalizantes, más disruptivas, tienden, pues, personas con más energía, más desinhibición, ¿cierto? Tienen crisis que pueden generar mayor trastorno, digamos, en lo conductual, ¿cierto? En el entorno. Eh, Esa sería una. Y el otro extremo ya es el paciente adulto mayor, generalmente con algún tipo de patología orgánica, paciente con demencia, que también tiene un daño ya que lo hace ser más disruptivo. Ya vamos a ver que hay crisis que son externalizantes, donde la persona tiene actos de violencia, ¿cierto? Agrede. Y tenemos crisis que son más hacia adentro, ya más internalizantes. Entonces, las más llamativas son las externalizantes y que se dan en estos dos extremos, ya pacientes más bien jóvenes o ya en edad personas mayores, ¿ya? Y con respecto al escenario, quizás
El desafío más importante tiene que ver con los pacientes que tienen algún tipo de alteración neurológica o incluso el espectro de las neurodivergencias, ¿ya? Porque ahí tenemos pacientes que tienen un sistema nervioso que no va a responder de la forma a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de daño, yo ya sé más o menos cómo funciona su sistema nervioso y a qué herramientas puedo echar mano. Pero entre algún paciente que tenga alguna demencia o algún paciente neurodivergente, algún paciente con algún TEA que tenga algún compromiso importante desde el punto de vista conductual, es más impredecible. Y al ser más impredecible, genera un desafío clínico mayor en que yo tengo que ponerme en distintos escenarios a los que no estoy acostumbrado. Esos pacientes son un desafío porque implican que yo tengo que tener un nivel de atención y capacidad de adaptación mayor. Como ellos no pueden adaptarse a mi contexto de atención, yo tengo que adaptarme a ellos. ¿Ya? Muchas veces tenemos que generar intervenciones que tenemos que salir del box, tenemos que ir a conversar afuera, ir a conversar en un entorno más seguro para la persona. Ahí tenemos que nosotros ser flexibles. Eso les va a dar una herramienta muy importante para ser resolutivos. Muchas gracias. Ahora continuamos con Paula. Paula, le doy la palabra. Hola, muchas gracias. Primero agradecer al doctor por esta instancia. Me parece muy interesante aprender a controlar las crisis o a contenerlas, mejor dicho. En mi caso, soy psicóloga y en el contexto en el que trabajo, que también es de hospital, se ven como crisis más relacionadas a situaciones traumáticas, como asalto, accidentes de tránsito y también pérdidas de alguna extremidad. Entonces quisiera como pedirle ayuda con eso, como con tener ese tipo de cosas que muchas veces implican un duelo, implican miedo, el trauma de la situación vivida y todo eso. Comprendo. Ya, la situación de un trauma agudo, ¿cierto? Una situación que me puso en riesgo, que puso en riesgo mi vida, mi integridad física, o que ya directamente generó un daño en mí, como una pérdida de una extremidad, como estás señalando. Hay dos momentos de intervención. El momento agudo, es decir, después de que el trauma ocurrió, por ejemplo, después de que la persona perdió el brazo, hay que hacer una intervención más centrada en primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Ayudar a la persona a enfrentar lo que está ocurriendo ahora, eh, a poder resolver, digamos, sus demandas emocionales más prontas. Y ya después viene un segundo momento de intervención que tiene que ver ya con la reparación, la resignificación de lo que esta experiencia traumática va a generar en mi biografía. Y es importante porque el trauma, si bien ocurre en un momento determinado de la vida, puede reactivarse más adelante en forma de otro tipo de síntomas, ¿ya? Entonces, es interesante lo que tú dices porque en el contexto de los traumas es un escenario que es una crisis aguda, pero que en cualquier momento podría volver a ser una crisis, ¿ya? Entonces, en el momento agudo nos podemos valer de herramientas como los primeros auxilios psicológicos para poder ayudar a contener a la persona y ya más a largo plazo ocupar técnicas ya que tengan que ver con aceptación y compromiso o el famoso DBT, ¿cierto? Técnicas basadas en mindfulness, ahí tenemos distintas herramientas ya para que la persona pueda tener un poquito más de agencia. Creo que he usado mucho la palabra en esta presentación sobre la situación que le ocurrió, ¿ya? Y también todo lo que tiene que ver con la terapia reparatoria, ¿ya? Si esto fue un accidente producto de una injusticia, tenemos que ayudarle a recuperar la sensación de que se hizo justicia respecto a ello. Vale, muchas gracias. Y ahora finalizamos con José y terminamos la ronda. Así que le doy la palabra. Hola, sí, también quería agradecer como mucho el seminario, la verdad es que también aprendí bastante, justo, claro, como que siento que al menos yo cuando me formé en psicología, como que siento que solamente porque tomé un optativo pude ver algo de estas situaciones de intervención en crisis, pero nunca con tanto detalle y siento que hace mucha falta esta instancia y de verdad como que agradezco mucho como que Adi paga estos seminarios porque de verdad que estas cosas de verdad nutren mucho el conocimiento y también la forma en que
explicaste como todo, básicamente es muy también clara, como que se nota que no solo lo aplicas esto de dar información concisa y clara en la práctica, sino que también en otras instancias como esta y de verdad se aprecia mucho. Bueno, las dudas que yo tenía las puse en el chat, pero después caché que no, no, como se dice, no se leen, así que son dudas más puntuales de la presentación, pero creo que la más importante, más que nada por tiempo, es respecto a la de, más que nada que quizás no me quedó muy claro, de derivar sin abandonar al paciente. em, por ejemplo, si es que un paciente llegara con, o sea, por ejemplo, llegara a consulta con un psiquiatra o psicólogo en intervención en crisis y por esta misma situación que, por ejemplo, no sé, de ideas suicidas, sin que su psicólogo le haya dicho como por qué le derivó y cosas así, ¿cómo sería el plan de ese psicólogo, digamos, o a futuro, digamos, en consulta privada o pública para derivarlo? Como que ahí no me quedó muy claro simplemente. No sé si me expliqué Ya. bien. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, primero que todo agradecer los comentarios. Si bien los chats se despliegan acá abajo, he podido leer varios comentarios positivos respecto a la presentación. Se lo agradezco mucho, ya que este es el primer seminario que hago con Adipa. Así que, bueno, les agradezco todos los comentarios que ustedes han realizado hasta el momento. De verdad me emociona un montón. Bien, con respecto a tu pregunta, si nosotros ya nos ponemos en el escenario, soy un psicólogo que está atendiendo en una consulta privada, por ejemplo, la derivación hay que entenderla como la parte de un proceso más largo. Entonces yo tengo que explicitar a la persona que ahora, en este momento, creo que usted necesita una intervención más precisa. Creo que requiere ser evaluado en un servicio de urgencia, pero no significa que me esté deshaciendo de usted. ¿Ya? Usted puede explicitar lo que le estoy diciendo. En este minuto creo que es parte de mi responsabilidad decir que la situación excede mi capacidad como para responder a lo que usted está pidiendo. Corresponde que vaya a consultar a un servicio de urgencia. Luego de que se haya resuelto esta situación crítica actual, podemos continuar. Por favor, cuénteme cómo le fue. Vamos a trabajar en la experiencia que usted ha tenido hasta ahora, cómo le fue en el servicio de urgencia. Vamos a trabajar en cómo prevenir nuevas crisis, pero en este minuto es necesario que usted acuda a tal parte. Entonces te fijas que es súper distinto a decir, no, tienes que ir a urgencia. ¿Ya? No, yo tengo que encuadrar la derivación a urgencia dentro de un contexto, ¿ya? Ahí pusimos el ejemplo de la clínica privada, ¿ya? Pero si fuera un hospital público, por ejemplo, es como, sería lo mismo, vamos a derivarlo al servicio de urgencia, ¿ya? Yo sé que usted en el servicio de urgencia va a ver que está lleno, hay mucha gente esperando, pero según mi experiencia, vale la pena que usted espere para una evaluación, ¿ya? De todas formas, yo voy a estar aquí, mis contactos son estos, ya el teléfono en la unidad es tal, el horario de atención es este. eh, si usted siente que espera mucho rato en el servicio de urgencia, eh, por favor, pida que alguien le acompañe, ya puede volver después, puede volver acá a mi consulta, dale opciones, ya, y anticípalo a lo que se viene. Con eso generas una diferencia tremenda en la percepción que tiene el paciente de la crisis que está sufriendo. Perdón, es que me costó reactivar el micrófono. Me quedó mucho más claro, de verdad lo aprecio mucho. Claro, obviamente como que, al menos en la carrera como que de psicología, como que igual nos comentaron al menos bastante esto de como, de que cada derivación, ya sea por terapia breve o por a psiquiatra o da lo mismo que sea, como que obviamente se tiene que comunicar por esto mismo de no hacerles sentir abandonados ni nada por el estilo. Pero yo preguntaba a raíz de todo esto, más que nada en el caso de una persona con intentos suicidas, más que nada porque, por ejemplo, a veces, claro, como que me daba miedo esta sensación de que quizás se sientan alarmados de como, que quizás ellos no se den cuenta quizás de que sea tan grave y como a veces externalizárselos y decirles como yo creo que tienes que ir a urgencias, digamos, igual digan, chuta, o sea, estoy grave, estoy mal. Y por esa razón preguntaba, porque no sabía mucho cómo abordar esa situación, eh, porque obviamente no se le va a decir, tienes que ir a urgencia.
o quedarse callado y decir, te vamos a derivar, como qué se hace, con qué palabras, digamos. Por eso yo preguntaba más en esa línea. O también personas con Claro. alucinaciones o con consumo de Mm. sustancias, que son casos más graves y que a veces cuando se los dan a anotar quedan no alterados, pero como quedan para adentro, digamos. Por eso como que yo preguntaba más como de qué se hace en esos casos. Sí, mira, muchas veces explicitar a la persona que sus síntomas son graves, claro, puede generar una reacción, pero cuando yo entrego información y educo en el momento, eso puede ayudar también a que la persona pueda manejar esta situación, ¿ya? No sería bueno esconder la gravedad del asunto, ¿ya? Es importante explicitarlo, decirle, me impresiona que lo que usted me está relatando es bastante grave, ¿ya? Por lo tanto, amerita, a mi juicio, que usted tenga una evaluación por un profesional que tenga más resolutividad, quiero decir, que acuda a, no sé, un médico en urgencia, ¿ya? Por ejemplo. Hay que hacerlo, hay que explicitarlo, pero nunca solo el mensaje, siempre acompañar el mensaje de educación, de contención, de alguna herramienta de contacto, ya entregar algún material, tener algún tipo de folleto, te fijas, hay distintas ideas, todo eso sirve para entregarle más herramientas a la persona. La persona viene desnuda ante ti, entrégale herramientas, ayúdale, enséñale, edúcala, ya ponla en distintos escenarios, ¿ya? Y enfocándome en la pregunta, tienes que explicitarle lo grave que es lo que te está diciendo, ¿ya? Ya, genial, de verdad, muchas gracias. Lo puse en comentarios más que nada. Uy, sorry por el ruido de fondo. No, pero de verdad lo aprecio mucho por toda la ayuda, en serio que me sirve y me siento más tranquila también porque esto mismo de proveer idealmente como profesional una idea de seguridad o de tranquilidad, cuando uno mismo a veces está nervioso de cómo uno va a comunicar, las vibras se transmiten, digamos, a eso voy yo. Y por esa razón también lo pregunto como por ansiosa nomás, porque a veces uno quizás no diga unas palabras tan terribles, pero la energía de ansiedad se puede transmitir, digamos, así que por eso digo. Comprendo. Mira, para ir cerrando, agregar a esto que es muy importante también el trabajo en equipo, ¿ya? Ahí es distinto porque en la práctica privada uno está más solo, ¿ya? Suelen haber más intervención en equipo en el sistema público, pero no en todas partes, ¿ya? Esto es muy diverso. Claro, cuando uno trabaja en equipo, uno puede decir, me perdona por favor un minuto, que quiero pedirle ayuda a alguien más que me venga a acompañar, porque creo que la situación que usted me está comentando es bastante importante, ¿ya? No quiero cometer algún error. Por favor, espere, voy a buscar a alguien, ¿ya? Ojalá tengamos esa opción, ¿ya? Si no, ya también podemos también recurrir a los recursos institucionales. Ya depende de dónde nos manejemos. Ya lo importante es que tú como profesional sepas el entorno donde estás parada y qué herramientas tienes en ese lugar. ¿Ya? Vamos a tratar de entregar algunas de esas herramientas también en el curso. ¿Ya? Donde sea que yo llegue a trabajar, tengo que saber con qué recursos se cuenta, porque si no, ¿cómo se los voy a transmitir al paciente? Así que eso, espero que les haya quedado claro y también espero que les haya generado bastantes dudas, ¿ya? Que puedan ir resolviendo, ¿cierto? A lo largo de su formación, ya esto es solo un seminario. La idea es que uno se vaya formando de manera permanente y perfeccionando, aumentando su resolutividad como profesional para así poder ayudar de mejor manera a nuestros pacientes. Vale. Muchas gracias al expositor por su presentación. Ha sido muy interesante tenerlo esta noche y esperamos verlo en el curso y en futuros seminarios. ¿Vale? Que Perfecto. esté muy Muchas bien. gracias, un gusto. Un gusto y muy buenas noches, que estés bien.